11:09, retornamos al set de Más Positivo, a esta hora de la mañana, día jueves 25 de marzo, y tenemos al otro lado del teléfono a Fernando Salinas. Él es candidato constituyente por el Distrito 18. Vamos a conversar de diversos temas, enfocándonos sobre todo en sustentabilidad, ecología, política, comercio internacional. Vamos a hablar de todo. Fernando, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, mi historia es un poquito híbrida, porque mi padre es de la zona de Loanco, acá en la costa del Maule, nació ahí, y cuando tenía como 18 años, 20 años, se fue a Santiago, ahí. ¿Y por qué se fue a Santiago? Porque por las muchas razones que a veces la gente de regiones tiene que migrar, por las oportunidades que a veces no tenemos acá. Se fue a Santiago, conoció a mi madre, que era santiaguina, se casaron y ahí nací yo. Esa es la razón por la cual gran parte de mi vida está acá y otro lado en Santiago. Siempre he estado en los dos lados y eso también me ha permitido o me ha servido para tener una especie de comparación de todos los problemas que tenemos acá respecto de lo que pasa en las grandes ciudades. Yo soy de esa zona, de profesión ingeniero, también tengo algunos estudios de filosofía y me he dedicado principalmente en los últimos 30 años al tema medioambiental, ¿ya? Participé de un documental que se llamó El Fluir de la Conciencia, el despertar de la conciencia, perdón, hace 30 años, ¿no? Sí, el año 89 fue el primer documental que se hizo de ecología. Y ahí planteábamos estos temas del calentamiento global, la contaminación, el momento en que todavía la ecología no era tema. Harto adelantado, pero Fernando, en ese tiempo todavía hablábamos de otras cosas, ¿no? De este cambio de siglo. Era más la tecnología el tema de conversación. La ecología la verdad es que no nos importaba mucho. Hablamos, por cierto, a esta hora de la mañana con Fernando Salinas. Él es el candidato constituyente. Tuvimos un problema de audio ahí al comienzo, así que la gente no alcanzó a cachar el contexto de esta conversación. Pero Fernando, continúa por favor contándonos lo que estabas haciendo. Como tú dijiste, fue un documental en época en que todavía no se hablaba de ecología. Fue el primero, ¿ya? No tuvo mucho impacto, debo reconocerlo. Ningún canal de televisión lo quiso pasar, lo pasamos solamente en áreas privadas, en algunos congresos, y quedó ahí guardado, hasta que reapareció el tema ecológico. Yo creo que por ahí, por los años medio de los 90, mediados de los 90, empezó la ecología realmente a anunciarse, ya las primeras grandes congregaciones mundiales respecto al tema. Y yo diría que en los últimos 5 años la cosa ya ha despertado a nivel mundial. Estamos en presencia de una crisis climática muy peligrosa para el planeta. Yo diría que estamos al borde del precipicio. Si no tomamos acciones a nivel planetario y por supuesto a nivel nacional, las consecuencias van a ser muy graves. Entonces, dado este tema ecológico en el cual he estado inmerso durante tantos años, yo pienso que la Constitución debe prepararnos para eso, para lo que viene. Y para eso tenemos que construir una Constitución que tenga una base ecológica. Todos los otros problemas políticos, ¿ya? Y todas las otras variables que hay en nuestra vida cotidiana se pueden conversar y se pueden aclarar, pero siempre cuando hay algo que nos una a todos, que es el cuidado de la naturaleza, porque todo lo que le pase a la naturaleza finalmente nos va a pasar a nosotros. En última instancia está en juego la sobrevivencia de nuestra especie. Entonces no es una cosa banal, no es una cosa que se pueda seguir postergando. Tenemos que ponerlo en la Constitución de que la naturaleza, el medio ambiente tiene que ser protegido de manera intensa y celosa. Cosa que no ha pasado hasta el día de hoy, porque siempre las corporaciones, las empresas que hacen proyectos, se las arreglan para sortear esas pocas reglamentaciones que hay y terminan contaminando, terminan provocando problemas, por ejemplo, de abastecimiento de agua. Entonces, es necesario tomarse en serio el tema ecológico y nosotros acá en Chile prepararnos para lo que viene. Va a venir una escasez mundial de agua muy complicada. Nosotros tenemos que prepararnos ya, y además que somos un país muy sensible al tema, porque todo nuestro abastecimiento de agua, prácticamente todo viene de las cuencas, viene de agua que se derrite en la cordillera y que baja
y resulta que cada vez nieva menos, cada vez la nieve está más arriba por el tema del calentamiento global. Va a llegar un momento en que no vamos a tener esos flujos de agua que teníamos antes. Ya hay lugares donde el agua escasea mucho, por ejemplo, en la provincia de Cauquenes, en estos momentos está con una crisis hídrica muy grande, el río Cauquenes prácticamente está desaparecido, y súmale a eso el robo de agua. ¿Ya? El robo de agua, que uno podría decir, mira, son personas que requieren agua para su subsistencia. No, increíblemente son corporaciones, grandes empresas que roban agua para producir monocultivos. Y eso es lo que nosotros estamos en contra. Los monocultivos industriales, extensiones amplias de un solo cultivo, son dañinas para la naturaleza. Son dañinas porque para que esos monocultivos existan, porque son antinaturales, la naturaleza combina muchas especies, tienen que ponerle una gran cantidad de fertilizantes, agroquímicos, herbicidas, todo tipo de elementos químicos que terminan matando la capa biológica de la piel y muchas veces contaminando las napas de agua. Entonces, es un método de producción que hay que acabar, hay que volver y mejorar los métodos de antiguos, donde los antiguos agricultores de nuestra zona cultivaban variedad de cosas. Un año cultivaban una cosa, otro año cultivaban otra, dejaban descansar la tierra, y los que eran muy sabios conocían secretos, por ejemplo, cómo plantar entre medio de la cosecha, plantaban unas plantas que a nosotros no nos servían, pero eran atractivos para las plagas. Entonces los bichos se entretenían comiendo eso y dejaban que el resto de la cosecha, de la siembra, se generara. Entonces, todo eso lo estamos perdiendo. Nosotros acá, o yo tengo mucha intención con un grupo de amigos de lograr conversar con los viejos campesinos que todavía están para poder recuperar esa sabiduría antigua, de volver a sembrar y cosechar como antes, con la tecnología de ahora, con el apoyo de ahora. Eso sabemos que siempre es positivo, pero teniendo presente de que no podemos ir en contra de la naturaleza. Nosotros no estamos ni fuera ni estamos por sobre la naturaleza, somos parte de la naturaleza. Sin la naturaleza no podemos vivir y tenemos que comprender, entender y asimilar las leyes de la naturaleza. De todas maneras, Fernando, toda forma de vida se sustenta sobre un espacio que la haga posible. Entonces es ahí donde la naturaleza es tremendamente relevante. No sacamos nada con tener un sistema político mirando hacia el futuro, ¿no? Que es una frase muy, muy cliché en el mundo de la política. Si no tenemos lo más elemental, que es el agua, que son los árboles, que es un ecosistema que nos permite subsistir. Lo que decías tú de los monocultivos, lamentablemente en los años 80 la región del Maule fue saqueada en términos naturales porque todo se convirtió en pinos y en cierta parte de eucaliptos también. En la actualidad, Fernando, tenemos grandes problemas aquí en la región del Maule. Tenemos una chanchera que hemos tratado de sacar de ahí, pero parece que está muy bien anclada, incluso políticamente, porque no hay posibilidad todavía de que eso o mejore su proceso o bien se tenga que ir. Justo en el sector que tú mencionabas, en la provincia de Cauquenes, donde falta mucha agua, en el secano prácticamente no hay agua. De hecho, si tú pudieses ver el río Purapel hoy día, yo lo vi la semana pasada, hay solamente charcos de lo que va quedando ahí mientras se consume hacia la parte inferior de la tierra, pero ya no está corriendo el río, y familias que no tienen agua. ¿Cómo plasmarías tú esto en una nueva constitución? Porque también este es un tema nuevo, ¿no? La constitución usualmente se piensa desde el punto de vista jurídico, de las grandes normas, ¿cierto? De temas mucho más técnicos, y pareciese ser que lo que más importa para la subsistencia del ser humano, que es un planeta limpio, con una cantidad de agua suficiente para poder vivir nosotros, para poder regar, para poder mantener a los animales también, no se toma en cuenta. ¿Cómo ves tú eso? Bueno, yo lo veo, o sea, primero parto diciendo que para mí la discusión constitucional no debe ser lo que ha sido hasta ahora negociaciones de una cosa por otra, ¿ya? Es decir, mira, sería muy triste que los que sean constituyentes estén en esa práctica que hemos tenido política, ¿ya? Oye, yo negocio esto, tú me das esto, tú me das esto otro. Este artículo, por eso sería terrible. Construiríamos ahí cualquier cosa menos una constitución que tenga una coherencia interna sólida, con
con un objetivo. Para mí, ¿cuál debería ser lo más importante, lo que debería recoger la Constitución? Y de ahí vamos a la parte ecológica. Debería recoger de cómo queremos vivir los chilenos. Escuchar a las comunidades, digamos, y ya sabemos, creo que el 80% lo dijo clarísimo, sabemos cómo queremos vivir de otra manera, no queremos vivir en un sistema que permite el abuso, que deja a las personas solas, que no nos protege. Entonces, y también queremos vivir, acordémonos que el año del estallido fue el año ecológico. Hubieron muchas manifestaciones ecológicas, como antes hubo también las quejas por la AFP, por las pensiones, antes los estudiantes, o sea, venían una serie de quejas que culminaron con esto. Y yo creo que lo que primero que hay que hacer, debería hacer, es ver cómo queremos vivir, qué tipo de vida queremos tener. ¿Queremos vivir en este sistema neoliberal, ya, que nos hace tan competitivos, tan materialistas, tan individualistas, o queremos vivir en comunidad, ¿ya? Obviamente con nuestras libertades individuales, que también creo que hay que respetarlas, ¿ya? Pero preocupado por el otro también. No puede ser que aquí todo sea evaluado económicamente. Entonces yo creo que en ese contexto, en esa manera de plantearnos la Constitución, viene, yo diría, la gran, ojalá que se produzca desde el comienzo, de decir, nosotros somos parte de la naturaleza, y si la naturaleza no sobrevive, nosotros tampoco. Por lo tanto, lo que tenemos que poner es que la naturaleza sea sujeto de derecho, ¿ya? Y voy a poner un ejemplo claro. Supongamos un lago o un río, como todos los ríos que tenemos acá en el Maule y pequeñas lagunas, ¿ya? Alguien lo contamina, una empresa. Resulta que nuestra legislación actual, lo único que podría pasar es que alguien que sea damnificado económicamente por esa contaminación podría ir a los tribunales, ¿ya? Y ejercer su derecho a reparación, ¿ya? Eso es todo lo que hay, ¿ya? O sea, es una reparación económica, ¿ya? Por un tema que va más allá de lo económico. Entonces, yo creo que ese lago, ese bosque, ese río debe ser protegido independiente del tema económico. Tiene que ser protegido porque pertenece a un ecosistema, un hábitat más grande. Y por último, lo que le pase a ese lago, a ese bosque, influye en todo el país y en todo el planeta, porque toda la naturaleza está interconectada. No existen los entes separados, todo está relacionado. Ese bichito que está ahí molestando tiene un sentido, ¿ya? Como también ese bosque nativo que hay que proteger. Y nos hemos dado cuenta que a veces las inmobiliarias incendian los bosques para poder generar proyectos inmobiliarios. Ese concepto debe estar plasmado en la Constitución, que lo primero son los derechos de la naturaleza con el humano, ¿ya? Pero considerando como una unidad, como nosotros parte de la naturaleza. Y eso tiene que estar plasmado, todo lo demás es posible. Sí, yo estoy escuchándote y claro, en esta forma de vida tan individualista, ¿no? Y tan competitiva, claro, si le pasa algo a una persona que vive cerca de un lago, ya sea por contaminación, o se contamina un lago en el sur, pareciese que solo afectara a la gente que vive ahí alrededor, ¿no? Es como, no, el lago Maigüe está allá lejos, da lo mismo, la gente allá se la arregla. Pero no es así. Tal como dices tú, la naturaleza es un solo ente y está interconectado. Entonces, esto es como el efecto mariposa, ¿no? Cada vez que pasa, no sé, que un río se contamina, hay un montón de factores, de elementos, de ecosistemas que se alteran. Y quizás al que está allá en Arica no le importa, pero en algún momento también le va a afectar. Y si lo pensáramos de esa manera, claro, estaríamos hablando de otro tipo de forma de vida, pero no muy alejado del de ahora. O sea, esto no es un llamado, siento yo, y a lo mejor estás no de acuerdo conmigo, de volver a las cavernas, ¿no? Finalmente. Hay que pensar que la gran empresa genera muchas veces empleo, que la gran empresa genera también estabilidad económica para las familias, pero eso tiene que ir de la mano con un respeto hacia la naturaleza. Si no es así, entonces no sirve, y es ahí donde nosotros estamos fallando como país. Exactamente, mira, lo que tú decías de algo que pasa, por ejemplo, en Puerto Montt, en esa zona, en una laguna, un humedal, por ahí pasan aves de paso que descansan, toman esa agua y continúan viaje porque tienen una función. O sea, pasan por el Maule también, o sea, todo está conectado, no hay nada que en la naturaleza que esté. Las aguas fluyen ya por todo el planeta, ¿ya? Yo siempre digo lo siguiente, nosotros estamos hechos de 70% de agua en este momento, en nuestros cuerpos. ¿Ya? Y cada molécula de agua ha pasado por millones de seres vivos y por millones de años antes que nosotros.
¿ya? Entonces, no somos entes aislados. El agua no es un stock de algo que yo pueda tener y sobre el cual tengo no propiedad. Se puede fabricar, digamos, a gran escala. Claro, o sea, hay una manera distinta de ver. Y obviamente que eso no deja fuera, porque tenemos que seguir produciendo, tenemos que consumir también, pero ya no que sea el objetivo el consumismo per se. De hecho, en economía se estudia la sociedad de consumo, ¿ya? O sea, lo más importante es el consumo. Claro. Lo más importante es vivir. Lo más importante es vivir en armonía, en paz, creo yo, ¿ya? Con nuestros seres queridos, nuestra comunidad, y luchar para que eso sea posible. Entonces, cuando ya lo único que importa es el consumo, ahí todo se desata, empiezan las competencias, el materialismo, la competencia habitualmente no es muy sana en nuestro sistema, los abusos, las colusiones, ya, todo para conseguir ese objetivo que es maximizar utilidades. Yo creo que eso tenemos que darlo vuelta, y eso no significa que no haya empresa, que no haya una manera de producir, sino que es otra manera de organizar la producción. No significa que la iniciativa privada tenga que desaparecer, al contrario, va a ser más necesaria que nunca, pero con el objetivo de ayudar a mantener esta manera armónica de vivir. Claro, cuando nos convertimos en una sociedad de consumo, pasamos a ser parte del producto también, ¿no? Y eso deshumaniza lo que es inherentemente parte de nosotros, seres humanos. Entonces invisibiliza nuestras necesidades, invisibiliza nuestros procesos biológicos, inclusive con tal de producir más. O sea, cada vez que alguien se queda 5 horas extras a trabajar, ese tipo es un genio, cuando no debería ser así. Estamos entregando nuestro tiempo a cambio de dinero para comprar otras cosas más y así, ¿no? Es una locura finalmente. Siempre se dice que cuando dicen, bueno, yo consumo porque tengo dinero. Y creo que Mujica en algún momento dijo, no, tú no consumes por el dinero que tienes, consume con las horas de trabajo que le has dedicado para tener ese dinero. Entonces, es una forma de ver la vida distinta. Obvio que necesitamos consumir, obvio que tenemos que tener un medio de intercambio con el dinero, pero el dinero no puede tener existencia inherente, absoluta, o sea, que sea importante. Yo no conozco ningún árbol que dé dinero, no es natural, es una creación nuestra, ¿ya? Nosotros lo hemos creado y debería ser para simplificar nuestra vida y no para esclavizarnos, ¿ya? ¿Y para qué hablar de la deuda? ¿Cuántos chilenos están endeudados ahora porque ven en la televisión un producto una y otra vez y tienen que consumirlo? Finalmente se endeuda para consumirlo y se esclaviza de alguna manera. Entonces, tenemos que consumir lo que necesitamos, ¿ya? Oye, hay un tema en esto del consumo, ya como para ir cerrando también la entrevista, que tiene que ver mucho con cómo vemos el mundo ahora y que quizás también, no sé si se puede plasmar en una nueva constitución, pero sí llevarlo un poco al pensamiento crítico que podamos tener los ciudadanos. La obsolescencia programada tiene que ver con la ecología directamente, ¿no? Porque generamos mucha basura electrónica de objetos que quizás sirven o pudiesen servir, pero que por esta necesidad de producir, tienen una vida útil ya predefinida antes incluso de salir de la fábrica. El clásico caso de la ampolleta, ¿no? Una ampolleta podría durar 100, 200 años, pero no le sirve al sistema que dure 200 años. Tiene que durar 3 meses. Un televisor podría durar 20 años, pero tampoco sirve. Un celular lo mismo, queda desactualizado y finalmente es un pedazo de plástico que hay que tirar, usar y tirar, y eso no hay cómo resistirlo. Digamos, en 100 años más esto va a ser un basurero gigantesco y nada más. Exactamente, tú has dado en el clavo con el cómo está todo ligado, y el sistema de producción usa sistemas de marketing para el tema de la obsolescencia. Y aquí hay que agregar otra obsolescencia, la percibida, ¿ya? Yo cuando era chico, hace muchos años, las lavadoras, los refrigeradores duraban 20, 30 años, hoy día 5 años y máximo. Y también esta obsolescencia programada por las empresas viene acompañada de otra obsolescencia que se llama la percibida, que te hacen creer que dura poco. La percepción de que ese producto no puede durar más de tanto. ¿Cuánta gente cambia su celular siendo que está bueno? ¿Ya? Porque le hacen percibir de que necesita la última generación de tal marca porque tiene esto, tiene este otro, y la verdad es que ya los avances son muy pocos. No es que estemos en contra de la tecnología, los ecologistas, creemos que tenemos que ir a otra velocidad, ¿ya? No es necesario que lo hagamos tan rápido.
tenemos que preocuparnos primero de salvar nuestro planeta y después ver cómo vamos produciendo de tal manera que las futuras generaciones no vayan a asumir el costo que le estamos dejando nosotros ahora por nuestra forma de vivir. Fernando, para ir cerrando, ¿cómo va a estar tu nombre en esta papeleta gigantesca que tenemos, que es prácticamente un mapa gigante? Y tu invitación a que la gente también te elija como constituyente para que la naturaleza sea un punto importante en esta constitución y no parte de la fe de ratas al final de esta nueva Carta Magna. Bueno, yo digo, la naturaleza, o sea, la primavera comienza el 21 de septiembre. 21 días se demoran los pollitos en nacer. Mi número es el 21. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Oye, muchas gracias por darnos tu tiempo, por compartir con nosotros. Ha sido una conversación de verdad muy agradable. Nos gustaría tenerte nuevamente de invitado, obviamente quizás acá en el set, una vez que pasemos de esto de la pandemia, y seguir conversando de cómo la humanidad puede ser de una forma distinta sin tener que andar nuevamente con un taparrabos y una antorcha en la mano. Que tengas una buena tarde. Muchas gracias. Nos vemos. Chao. Adiós. Chao, chao. Ahí está con Fernando Salinas, candidato constituyente. La naturaleza como foco principal en una nueva constitución. ¿Qué opina usted en casa? Es importante que nosotros pensemos en los árboles como parte de nuestra vida y no una molestia cuando tiene que sacar las hojas, por ejemplo. Que quizás tener una huerta en casa es mucho más importante que ir a la verdulería o que acostumbrarnos a comprar 5 limones que vienen en una bandeja plástica, envueltos en plástico y todo lo demás. Yo creo que hay que darle una vuelta a muchos asuntos de cómo estamos viviendo en nuestro país y en el mundo. Sonó la sirena de bomberos, me dice el director.